grabando. Compartir pantalla. Compartir. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos aquí. Ya tenemos una clase. Ya tenemos lo que era 16, creo que era la clase pasada. Centro más de rotación de usuario. Ahí está. Bueno, excelente. Entonces, nosotros teníamos unos ejercicios. Les consulto si lo pudieron hacer, si les representó alguna dificultad, o todo salió bien con estos ejercicios acá. Yo lo hice y no tuve problema. ¿No hiciste? Sí, lo hice, pero no tuve problemas. No tuviste problema. ¿Algún otro que haya hecho algo de esto? Profe, yo hice el último, me costó un poco ¿Puedes entenderlo. hablar más fuerte, que estoy sin auriculares y no escucho con dificultad? El último no me costó un poco hacerlo, no sé si está bien. A mí también, profe, el último, si se puede... ¿Puedo acelerar ese, por favor? No. No puedo escucharte bien. Acá está, me encontré. Encontré el auricular. Problema resuelto. Bueno. ¿Me decías? ¿Hiciste o no hiciste? Sí, hice, presenté, sí, pero el tema era que me costó y no sé si en realidad está bien, ¿me entiende, profe? Bueno, vamos a hacer una prueba ahí. Vamos a hacer este para corroborar, ¿sí? Bueno, dice, determina la velocidad del volante inercia de un motor de heladera que gira 1450 vueltas por minuto. Entonces, vamos a ver cuánto era una vuelta, ¿sí? En términos de ángulo. ¿Cuánto era una vuelta? ¿A qué era igual? 2pi radio. 2pi radianes. ¿Ya? Está. Y después tenemos que hacer la otra conversión, que sería un minuto es igual a ¿cuántos segundos? Ahí en chat. Está bien, pi radianes. Ok. Un minuto es igual a 60 segundos. 60 segundos, bien. Entonces luego continuamos con la conversión. Para hacer una conversión lo que se hace es, se pone el número como está, que sería 1450 revoluciones, ¿sí? O vueltas, sobre minuto. Y ahí se multiplica por los factores de conversión, que son siempre igual a 1. Por eso el numerador tiene que ser igual al denominador. Multiplicado por, bueno, arriba que tiene que estar el 2pi radianes o una vuelta. Dos pi radianes. Exacto, 2 por pi radianes. Y abajo estaría
la vuelta, ¿no es cierto? Vuelta. Y después, el otro factor de conversión, este factor de conversión que ustedes ven acá, si se fijan, ¿no es cierto? Este factor es igual a 1. ¿Por qué? Porque lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Entonces, si nosotros al multiplicar un número por 1, logramos que se permanezca igual, que eso es lo que queremos hacer, convertir, pero no alterar. Bueno, y ahí lo queremos multiplicar por el otro factor. ¿Cómo tendría que estar? ¿El 60 segundos arriba o abajo? Abajo es 1 sobre 60 segundos. Claro, sería un minuto. ¿Está? Un minuto. Acá, mucho. Un minuto sería. Un minuto. Un minuto sobre. Y ahí sería 60 segundos. Bueno, acá tenemos que ver qué se va a cancelar. ¿Qué se cancela? Se cancelan los minutos, se cancelan las vueltas. Se Y cancela entonces, la vuelta con la vuelta de acá abajo, ¿sí? Y los minutos con los minutos, ¿no es cierto? Este con este. Y ahora hay que hacer la cuenta, ¿no? Ahí. ¿Cuánto nos queda? a mí me quedó 151,84 radianes por segundo. 151.84. Ese valor está correcto. El radián, ya en lo que es velocidad angular, ya no se pone porque es una unidad. Acuérdense que el radián proviene de dividir S, que era arco, dividido R. Y el S, digamos, en definitiva, como es un arco, está en la misma unidad que R. Si S está en metros, R está en metros. Entonces, en realidad, el radián es 1. Sería una unidad de ángulo. No es para escribirlo. Entonces, se pone 1 sobre segundo, ¿sí? Así, de esta forma. 1 sobre segundo. ¿Está? Eso significa radianes por segundo. Y la velocidad es este valor acá. ¿Se entendió eso? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Podemos corroborar el 5, por favor? Yo Bueno, hice, pero también corroboramos el hubo que 5, por ahí. corroboramos el 5 e imprimimos. Vos, Hoffman, que preguntaste por este, ¿está claro? Ahí pusiste el dedo, ¿está bien? Perfecto. ¿Hacemos el 5 entonces? Ahí. Determine cuál es el arco barrido en 40 segundos. A ver. ¿Puede leer, Emilio, por favor? Determine cuál es el arco barrido S en 40 segundos por un movimiento que tiene un régimen de rotación de 5 radianes por segundo. Un radio de 0,3 metros. Determine el ángulo total barrido alfa. Bien. Entonces, determine cuál es el arco barrido. ¿Cuáles son los datos? Vamos a poner los datos acá. Velocidad angular. Velocidad angular está dada, o sea, ¿se acuerdan que es esta letra? Omega. ¿Sí? ¿A qué es igual? En este ejercicio. ¿Cuál es la velocidad de rotación de ese movimiento? Radianes sobre segundo, profe. ¿Cuántos?
5 radianes en un 5. segundo. 5, 1 sobre segundo, ¿sí? Ya saben que es radian, es adimensional, ¿sí? 5, 1 sobre segundo, ¿estamos? Esa es la velocidad angular, correcto. Tiempo transcurrido t es igual a ¿cuánto? 40 segundos. 40 segundos, perfecto. Y luego, ¿qué otro dato tenemos? Un radio de 0,3 metros. Perfecto, radio 0,3 metros. ¿Hay alguna unidad que tengamos que convertir o están todas bien en el sistema internacional? ¿Están todas bien, profe? Están todas bien porque no están metros en segundo y en radianes por segundo. No tenemos que convertir nada. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el arco barrido. Para saber el arco, primero debemos saber el ángulo. Como este es un movimiento MCU, o sea, es uniforme, la fórmula de cálculo de velocidad es la misma que cuando tenían MRU. O sea, podemos decir que es equivalente a MRU. Ustedes en MCU van a tener que la velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular es igual a el ángulo, ¿sí? A alfa, que es el ángulo recorrido, dividido el tiempo, ¿sí? El tiempo t. Entonces, si nosotros de acá, ¿qué tenemos que hacer para despejar el ángulo? Pasamos el tiempo multiplicando. Y nos va a quedar entonces que alfa, que es el ángulo, va a ser igual a omega por el tiempo. ¿Se acuerdan que ustedes en velocidad tenían lo mismo? Que tenían velocidad lineal, era distancia sobre tiempo. Entonces, si querían saber la distancia, era velocidad por tiempo. Esto es exactamente lo mismo, solo que para un movimiento de rotación. Entonces, completamos los valores. ¿Cuánto es la velocidad angular? ¿Cuánto es la velocidad angular? 200 radianes. No, no. Sí, 200 es el resultado, pero es 5, 1 sobre segundo, 5, 1 sobre segundo, que es la velocidad angular, y eso va multiplicado todo por el tiempo, que es 40 segundos, ¿sí? 40 segundos. Entonces ahí se va a cancelar y nos va a dar se cancelan acá los radianes, ¿no es cierto? Los segundos, perdón, este y este. Y nos va a quedar 200, como dice el compañero Carlos, nos va a quedar 200 radianes. En este caso, como ya es solo ángulo, le vamos a poner en radianes y después lo podemos convertir a grados o a vuelta. Entonces, ahora, la fórmula del arco, ¿cómo era? S era igual a qué? O alfa era igual a S sobre... ¿Cómo era la fórmula del arco? Vamos a mirar acá. Acá está. Este era igual a radio por alfa. Ahí está, perfecto. Lo que dice la compañera usted, ¿sí? Acá está. S es igual a radio por alfa, alfa es igual a S sobre radio. Entonces, despejamos S, ¿no es cierto? Que nos va a quedar como radio. ¿Cuánto es el radio? 0,3. 0.3 metros. Y ahí lo multiplicamos por 200, que en este caso es adimensional.
¿sí? Son radianes. ¿Y ahí qué te da esto? 60 metros. 60 metros. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que por más que ustedes tenían un círculo pequeño, ¿sí? Un círculo que tiene un radio de 0,3 metros, que sería este círculo. Fíjense que este radio es re pequeño, es 0,3 metros, un radio muy pequeño. Del tamaño de 30 centímetros, el tamaño de una mano, más o menos, un poquito más. Y usted tenía una partícula que estaba rotando, ¿sí? O sea que se estaba desplazando en rotación. Ahora, esa partícula en 40 segundos, ¿cuánto arco recorrió? ¿Cuál fue el arco total que recorrió? Fíjense, 60 metros. 60 metros. O sea, ella dio alfa, dio 200 radianes, ¿sí? Que serían como 60 y pico de vueltas que dio, y recorrió 60 metros. Es decir, si esa partícula tuviera un contador de la distancia que va avanzando, recorrió 60 metros, porque dio varias vueltas. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, profe. El Bueno. tema es que el ángulo del barrido alfa, el problema, me resultó el problema a mí. Claro, lo que pasa es que uno está acostumbrado siempre a trabajar en grados, ¿sí? Que uno dice 90 grados, 180 grados, 270, 360. 360 es una vuelta, o en vuelta, o es decir, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. El radián es una nueva unidad de ángulo que es, la equivalencia es 2pi, que es 6,28 más o menos, es una vuelta. O sea, más o menos una vuelta tiene aproximadamente 6,28 radianes, ¿sí? Es una unidad nueva, pero nos permite trabajar en el sistema internacional, que es el sistema que se utiliza en la base de física, ¿sí? Bueno, ahora, si queremos este alfa convertirlo a grados y a vueltas, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuántas vueltas y cuántos grados son? ¿Qué equivalencia tenemos? Dos pi radianes es una vuelta. 2pi radianes una vuelta. O sea que si queremos que convertir esos 200 radianes a vuelta, tendríamos que hacer con la calculadora 200, ¿sí? Dividido 2pi, que sería 2 por 3, 14, 15, 9, 2. Eso nos da 31,83 vueltas, ¿sí? Y para convertir a grados, ¿cómo tenemos que hacer? Ahí está más fácil. Pi es, o sea, 180 grados son igual a pi. O una vuelta, ¿cuánto tiene? 360 Entonces, grados. pues, si tenés 31,83 vueltas, lo multiplicás por 360 grados y son 11.459,16 grados. Guarda que acá estamos hablando del ángulo total, ¿sí? O sea, este sería toda la totalidad de ángulo que barrió. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Los demás? Emilio. Hoffman, ok. Emilio. A ver. Está bien. Ok, Eliana. Perfecto. Escritorio. Vamos a guardar. Clase 17 física. PDF. Bueno. Ahora vamos a arrancar con lo de aceleración centrífuga.
Copiamos esto solo para tener de guía. Bueno, ahora vamos a seguir con la parte de rotación en lo que es aceleración. Vamos a definir un nuevo concepto que se llama velocidad tangencial, ¿sí? Velocidad tangencial. Bueno, fíjense acá, nosotros tenemos esto, que era nuestro esquema inicial. Teníamos un esquema inicial, ¿sí? Bueno, vamos a sacar un poquito para afuera algunas cosas, así podemos explicar qué es velocidad tangencial. Ese es el arco, ustedes ya lo saben. Bueno, esto del arco voy a obviar. Los tiempos sabemos que son estos. Alfa también y radio también porque ya lo sabemos, ¿sí? Esto ya lo sabemos. Bueno, entonces, la velocidad tangencial, también conocida como velocidad lineal de un movimiento circular, ¿sí? Es la velocidad que tiene la partícula en el instante, ¿sí? O sea, sería la velocidad que tiene la partícula en el instante. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, se traza del centro, ¿sí? Una línea hasta unir el punto donde está la partícula, ¿sí? Y de ahí se traza una línea perpendicular, ¿sí? Que sería de esta forma. Ahí tenemos un mensaje. Disculpe, tengo que salir, se corta mucho. Bueno, entonces, se traza de esta manera una línea y esa va a ser la dirección de la velocidad tangencial. Se le llama tangencial, ¿por qué? Porque esta línea, si ustedes la proyectan, es tangente a la curva, ¿sí? O sea, que se le llama tangencial, se llama velocidad tangencial, porque la recta de acción es tangente a la circunferencia descripta. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el módulo de esta velocidad tangencial? La velocidad tangencial se pone como VTG y el módulo de VTG es así. Nosotros tenemos la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio, ¿sí? Sería esta, la angular, por el radio. Vamos a ver un poquito las unidades. ¿Se acuerdan la unidad de la velocidad tangencial? ¿Cómo era? De la velocidad angular, perdón. ¿Qué unidad tenía?
radianes por segundo. Claro, era 1 sobre segundo. Uno sobre segundo era la velocidad angular. ¿Y el radio? ¿Qué unidad tiene en el sistema internacional? Metros. Metros, ¿sí? Entonces, la velocidad tangencial, ¿qué unidad va a tener? Metros por segundo. Metros por segundo, ¿sí? Que eso es súper importante porque, como recién dijimos, la velocidad tangencial es una velocidad lineal, una velocidad instantánea. Entonces, es lógico que tenga la misma unidad que un movimiento rectilíneo, por ejemplo. Entonces, metro por segundo es la unidad de la velocidad tangencial. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio que tiene que ver con esto. Vamos a agarrar este ejercicio acá y vamos a decir, determine la velocidad tangencial. Ustedes, ¿no es cierto? Determine la velocidad tangencial del ejercicio 4, ¿sí? Es decir, de este ejercicio que teníamos acá. ¿Se animan a hacerlo? Bueno, Háganlo un ratito. Yo voy a atender a un señor que vino ahí y ya vengo. pero en el ejercicio 4 o 5 porque no tenemos radio en el 4. ¿Cuánto te da vos? 300. Para mí que se confundió y quiso decir el 5 por eso. O sea que es un tema con la subida, ¿ves? No es que está al revés. Avísame si puedes venir, sí, porque yo por ahí capaz, o sea, ella llegó avanzó todo lo que solo ya no se está pudiendo. Capaz que si yo quiero
entonces. Quedando sin tiempo, compartir, participante, iniciar video. Bueno, ¿hicieron más o menos? ¿Quedó? Pero el ejercicio 4 o 5, porque el 4 creo que no tenía radio. Tenés razón, el 5. Sí. Yo me puse mal. ¿Hacemos ahí? Bueno, la velocidad tangencial sería, en unidad del sistema internacional, el omega por el radio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale omega en el ejercicio 5? 5 por 1. 5 Radianes por radianes por segundo. ¿Sí? Y eso va multiplicado por el radio, ¿que cuánto es? 0,3. 0.3 metros. ¿Y eso queda igual? 1,5 metros por segundo. 1,5 metros sobre segundo, que es velocidad lineal. Acuérdense siempre que la velocidad tangencial es una velocidad lineal instantánea, porque va cambiando de dirección. Bueno, justamente eso vamos a explicar ahora. La velocidad tangencial en un movimiento circular uniforme, ¿qué cambia? ¿La magnitud o la dirección? Cambia la dirección, porque si es uniforme, la magnitud no cambia. Exactamente. La magnitud no cambia. ¿Por qué? Porque es uniforme. Si es un movimiento circular uniforme. O sea que el largo de esa flechita de velocidad tangencial va a permanecer constante, no va a cambiar. Ahora, lo que va a cambiar es la dirección, porque si ustedes se fijan, en este punto acá, en este punto, si la partícula está unida al centro, ¿sí? Ya esa velocidad tangencial va a tener esta dirección. Y si ustedes se fijan, en este punto va a tener esta dirección, y en este punto va a tener esta dirección, ¿sí? O sea, la magnitud no va a cambiar, lo que va a cambiar es la dirección, ¿sí? Entonces, eso vamos a notar porque es la premisa de lo que viene ahora. La velocidad tangencial no cambia de magnitud, pero sí de dirección. ¿Se acuerdan cuál era el concepto de aceleración? ¿Qué era la aceleración como concepto? El cambio de la velocidad. Era el cambio, ¿sí?, de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Y ahora yo le pregunto a ustedes, si nosotros tenemos una velocidad que está cambiando, no en magnitud, pero sí en dirección con respecto al tiempo, ¿vamos a tener o no vamos a tener aceleración? Si la aceleración como concepto es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, nosotros tenemos una velocidad, que es la velocidad tangencial, que no cambia en magnitud, pero sí en dirección. ¿Vamos a tener una aceleración o no vamos a tener? ¿Puede ser que se van a agrandar los vectores nada más, las direcciones? ¿No? Va a existir una aceleración, va a existir una aceleración
que se ocupa de cambiar o del cambio en la dirección de la velocidad. O sea que, vamos a verlo acá. Nosotros tenemos este esquema, ¿tá? Vamos a hacerle una ampliación a este esquema, ¿sí? O sea, lo vamos a recortarlo para que se pueda ver con mayor facilidad. Y vamos a quedarnos solo con este pedacito del esquema, que ustedes ya saben de dónde proviene, porque proviene de aquel. Lo ampliamos, ¿sí? Y vamos a analizar lo que pasa acá. Fíjense, ¿cómo era la fórmula de aceleración? Aceleración era, de hecho, el cambio en la velocidad con respecto al tiempo, que sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esto sobre tiempo, que es el diferencial de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Esta era la definición de aceleración. Ahora, las velocidades final e inicial, ¿qué son? ¿Vectores o escalares? Vectores. Son vectores. Por lo tanto, podemos hacer la resta vectorial, que sería, tomamos la velocidad final, que es esta, ¿sí? Y la ubicamos, ¿sí? Y luego le restamos, que sería sumarle esta en la dirección contraria, ¿sí? O sea, le sumamos esta velocidad en la dirección contraria. Le añadimos este vector, pero en vez de ir para allá, que sería la dirección normal, hacemos resta de vectores, que sería sumarle el vector, pero en la dirección contraria, ¿sí? En sentido contrario, sería hacia acá.